Buenas noches, sean todos bienvenidos. Me complace enormemente dar la bienvenida a la presentación de este libro. Es un libro que pues, es una necesidad importante en nuestro gremio y en nuestra sociedad. Hay muchos antecedentes. El primero es que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y al tener más personas mayores, la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas también aumenta. En ese sentido es que tiene gran pertinencia la presentación de un material así. Uno es porque no contamos con un trabajo como este que esté hecho en español, que tenga una validez de constructo tan especializada con base en más de 20 años de experiencia de trabajo clínico con los pacientes. Cobra importante relevancia, sobre todo porque forma parte ya de lo que es Afasia Contacto como un sello editorial. Entonces, en ese sentido, es un placer para mí darles la bienvenida y felicitar especialmente a Paola por este gran logro que se suma al sello editorial que hemos empezado desde hace varios años como Afasia Contacto. Entonces, brevemente voy a leerles, a compartirles un testimonio. Habíamos platicado, Paola y yo, de lo que yo iba a comentar en la presentación y en la bienvenida, y justo hoy en la mañana me llega un testimonio de una paciente que es escritora y pintora y que fue diagnosticada recientemente con demencia de cuerpos de Lewy. Y ella escribe un texto que me parece muy conmovedor en el sentido de que podamos poner en contexto la presentación y por otro lado también de alguna manera que podamos estar sensibles a las personas que tenemos cerca que presentan algún tipo de demencia. Recordemos que el Alzheimer es un tipo de demencia en el cual lo principal que se afecta es la memoria. Entonces, generalmente todos nos quejamos de problemas de memoria o de problemas de atención. Sin embargo, esto está lejos de ser un diagnóstico como tal. Y es por eso que también la publicación de este libro cobra relevancia en el sentido de toda la gente que va a poder beneficiarse, y no solo las personas, sino sus seres queridos y la gente que está cerca de ellos. Paola ya va a hacer una presentación mucho más puntual de los ejercicios que se incluyen, que también pueden ser útiles para el trabajo con niños. Y yo quiero nada más pues abrir el espacio leyendo un fragmento del testimonio de Gwenaëlle Folange. Ella dice: mi cerebro se estaba descomponiendo, no de pudrirse, sino de perder engranes. No nada más se sigue descomponiendo, pero partes de él se están achicando, desapareciendo. No me ayuda a oír que a ti también se te olvida todo y que de repente no encuentras tu carrito en el súper. No es lo mismo. Antes, a mí se me olvidaban las cosas. Esto se trata de un olvido más profundo. No hay pistas, no hay nada. No reconocer a la gente es diferente de lo que me pasaba antes, porque ya lo sabemos tú y yo. Nunca he tenido el don de las caras ni de voces. Ahora puedo estar una hora, dos, tres con la misma persona y no reconocerla, no ver su cara. Sé que estoy con mi amiga Lencha porque con ella quedé, pero la miro y no entiendo qué miro. No identifico una cara, solo algo que se mueve y emite palabras, honda película de terror. No entiendo tampoco lo que me dicen. A veces lo que capto no es la historia. A ver, pero ¿por qué te fuiste a Acapulco? Me lo explican una y otra vez y sigo sin saber por qué esa persona se fue a Acapulco. O no entiendo a dónde fue. ¿Fuiste a ver a tu tía? Cuando lo que me intentan decir es que fueron a Acapulco. Otras veces no entiendo las palabras. En general entiendo o las primeras o la última. Bla, 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 Acapulco. Es que me fui, bla, bla, bla. Y entonces mi interlocutor desconcertado me repite lo mismo, pero más fuerte o más lento. Y yo no doy. Muy seguido, si somos varios, me desentiendo de la conversación, no tiene caso. Si somos dos, pues depende de con quién esté, de si va a tener la paciencia no de repetir, sino de cambiar sus palabras. Viajé a una bahía de Guerrero que se llama Acapulco. Me pasa que tampoco me voy a entender.
como si se viera solo una parte de lo que tengo en la cabeza. ¿Conocen la expresión lo tengo en la punta de la lengua? Pues eso no me pasa. La palabra no está cerca, al alcance de mi lengua, no está en mi cerebro. No es hacer una pausa y reflexionar. No está, desapareció. Y no hay dónde buscar, mi cerebro está vacío. No, peor, mi cerebro no está. Todavía a un cajón vacío puedes ponerle el adjetivo vacío, libre, despejado, vacante. Pero si no hay un cajón, nunca lo vas a poder adjetivar, a menos que lo llames inexistente. Hay veces en que lo que sale de mi boca de manera involuntaria, no soy dueña de mi mente ni de mi cuerpo. Es una palabra con sonido aproximado, cucharón por chicharrón, o con registro equivalente, plátano en lugar de manzana. Trato de corregir, pero sigue saliendo la palabra equivocada, y como sé que esa no es, entonces le interrumpo y termino tartamudeando. Otras, mis manos ganan y hablo con gestos. No sé bien qué me desespera menos, si los demás dándome ideas, ignorándome o esperando como si no tuvieran nada más que hacer. Me lees y dices, bueno, tonta no está. En efecto, sigo siendo yo, soy inteligente, sarcástica e ingeniosa. ¿Por qué te conté todo esto? Es porque tal vez conozcas a alguien como yo y porque tal vez no miras lo que siente. No se trata de concentrarse y hacer un esfuerzo. Recuerda que el cajón ya no existe, ya no hay dónde buscar. Te hablo de mí con la esperanza de estarte hablando de ese otro que está en tu vida. Demencia, mente fuera de o yo fuera de mi mente. Y termino con las palabras de Oliver Sacks, quien dice que los diagnósticos tienen nombre y apellido. Así que en honor a todos estos nombres y apellidos es que está hecho este material y que compartimos pues con muchísimo cariño y con muchísimo respeto por todos nuestros pacientes. Y nuevamente, muchísimas felicidades, Paola. Es un gusto poder presentar. Pues muchas gracias a ti, por supuesto, bueno, ya sabemos, tantos años juntos, haciendo tantas cosas, y por la presentación ahorita, por supuesto, por Afasia Contacto. Entonces, agradezco, claro, a todos ustedes que están también aquí. Y pues bueno, empezamos con la presentación directo, que ya al final vamos a dejar también otro tipo de cosas un poquito más personales. Pero bueno, así es un poco más sencillo y calmado para mí también. Entonces, aquí empezamos, ya decía, con la presentación del libro que finalmente llega, ¿no? Ha esperado mucho tiempo, muchos años en su preparación, también algo complicado el proceso editorial, pero bueno, bien dicen que no hay fecha que no llegue. Entonces, vamos a empezar con una parte sencilla, nada más, introductoria, relacionada con la parte teórica, nada más para introducir los temas, ¿no? No pienso obviamente hacer una disertación grande acerca de la atención y la memoria, es únicamente introductorio para darle relevancia en este contexto. ¿Cómo lo podemos definir? Todos sabemos lo que es, pero de pronto definirlo es también importante, darle las palabras. La atención es un proceso selectivo, nos permite seleccionar justamente la información que queremos atender, orientarnos hacia un estímulo en especial, enfocarnos en él. Y esto es porque el cerebro tiene una capacidad limitada de procesamiento. Todo el tiempo están llegando a nosotros una cantidad muy grande de información de todos tipos, entonces tenemos que de todo eso nada más centrarnos en una pequeña parte, y eso lo podemos hacer gracias a la atención. Y la relevancia que tiene es mucha, por supuesto, en todos los sentidos. Es un requisito para cualquier aspecto de la cognición, en realidad, como la puerta de entrada, ¿no? Si tenemos una falla en la atención, entonces fallan el resto de las habilidades también, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento. Por eso es que resulta tan importante que esta habilidad se conserve. Hay 4 tipos de atención, que son los que enumero aquí, y estos 4 tipos están contemplados en el manual.
Entonces, hay ejercicios para trabajarlos todos, ya lo vamos a ver un poco después. Ahora, en cuanto a la memoria, este es un proceso muy distinto, por supuesto, nos permite conservar la información que se transmite por un estímulo una vez que ese estímulo se ha suspendido, ¿no? Entonces, ya que el estímulo no está presente, podemos seguir manteniéndolo en la cabeza, vamos en el recuerdo gracias a este procesamiento. Reflejan nuestras experiencias pasadas, las cosas que hemos vivido, nos permite también adaptarnos en situaciones presentes, justo por esos aprendizajes que ya tuvimos, y nos guía en la toma de decisiones futuras. Aquí me gusta comentar una pequeña cita de Eric Kandel. Él es uno de los neurocientíficos más importantes contemporáneos y en su autobiografía, cuando recibió el premio Nobel, fue que la escribió y lo recibió por los estudios que hizo justamente sobre la memoria. Dijo algo que me gusta mucho, somos lo que recordamos, ¿no? Porque pues efectivamente es eso, los recuerdos que tenemos es a fin de cuentas lo que somos. Gabriel García Márquez dijo algo muy similar también en su autobiografía, seguramente habrán escuchado esta frase más de uno, la vida no es la que uno recuerda, la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, bueno, de estas formas podemos tener una idea mucho más clara, ya decía, de la relevancia que tiene la memoria, pues en la vida de todos en realidad. Este proceso se da en 3 etapas. El primero es el registro de la información. Es la parte inicial, ¿no? Muy ligada a la parte de la atención. Entonces seleccionamos el estímulo que vamos a recordar, la información que deseamos recordar, y lo registramos, ¿no? Es un primer momento. Después, esa información la tenemos que almacenar. Y la forma de almacenarla es básicamente asociándola con información que ya tenemos. Por eso esa técnica, digamos, esa estrategia de información es tan importante y la mencionaremos justamente en el libro. Y después está la etapa de recuperación. Una vez que ya tenemos la información almacenada, tenemos también que poder llegar a ella, ¿no? Entre todos los recuerdos que tenemos, encontrarla, ¿no? Esas son entonces las 3 etapas del proceso. Vamos a dejar aquí esta parte teórica, les decía que lo quería hacer muy breve, solamente introductorio. Más adelante vamos a hablarlo un poquito más, pero ya en relación a los ejercicios que vamos a ir compartiendo. Entonces, ahora hablaremos, me voy a saltar esta, un poco en relación a la justificación del material, ¿no? Porque es importante contar con un material como este. Y bueno, básicamente es porque no existen muy pocos materiales que sean apropiados para trabajar con adultos. De pronto es bastante más sencillo encontrar materiales para el trabajo con niños, pero prácticamente no hay para adultos. Entonces, bueno, este fue diseñado específicamente con ese objetivo, tomando en cuenta, por supuesto, el nivel de las actividades que se deben de trabajar con una persona adulta, y también se nota en la selección del vocabulario, en el uso de los dibujos que se seleccionaron también, que son dibujos no infantiles, ¿no? Apropiados para adultos y de fácil reconocimiento. Fue también hecho, por supuesto, con el afán de compartir las actividades que he utilizado en más de 15 años de práctica clínica, ya prácticamente 20, ¿no? Entonces, pues bueno, todo un arsenal, ¿no? De actividades y ejercicios que he utilizado con muchos de los pacientes con los que he tenido la oportunidad de coincidir. Y en ese sentido está basado también en la retroalimentación de la aplicación directa con los pacientes, que eso es algo que me parece muy valioso, ¿no? Los ejercicios los he utilizado muchas veces, ¿no? En diferentes contextos, con diferentes personas que tienen diferentes etiologías, diferentes causas, ¿no? Por las que tienen los problemas de atención y de memoria, entonces han sido en ese sentido adaptados también, ¿no? Y mejorados conforme se ha ido trabajando, vamos, consecutivamente con ellos. ¿A quién va dirigido? ¿Con qué tipo de personas se pueden utilizar los ejercicios que están presentados aquí?
Básicamente, el público principal son las personas que presentan alteraciones en la atención y la memoria por lesiones cerebrales, ¿no? Por diferentes lesiones producidas por accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, por embolias, diferentes traumatismos craneoencefálicos, en fin, sea cual sea la causa de la lesión cerebral. Entonces, a ese tipo de personas está dedicado, se puede utilizar con ellos. También se puede utilizar con personas que muestran deterioro cognitivo, diferentes alteraciones que van deteriorando la cognición de forma gradual. Los ejercicios son especialmente útiles en las primeras etapas, ¿no? Cuando se está instalando el problema, para lograr mantener el nivel cognitivo el mayor tiempo posible. Más adelante, conforme se va digamos, deteriorando más, entonces se tiene que echar mano de otro tipo de recursos, pero en las etapas iniciales sí se pueden adaptar los ejercicios que están presentados aquí. También puede servir como estimulación cognitiva. Puse en el envejecimiento normal porque, bueno, es obviamente muy utilizado, ¿no? Con los adultos mayores, puede servir, ¿no? Como este entrenamiento cognitivo, que en realidad pues es necesario para todos, y eso era lo otro que quería decir. Puse en el envejecimiento normal, pero es cierto que este tipo de ejercicios pueden servir como estimulación pues prácticamente para cualquiera, ¿no? Ahora que se los empiece a presentar, verán que tienen pues bueno, cierto nivel de dificultad, por supuesto, entonces pues pueden servir, ya decía, para personas prácticamente de cualquier edad. Y también, aunque no fue, no fue diseñado específicamente con ese propósito, puede utilizarse también como complemento en el tratamiento de niños mayores de 9 años, a partir de tercero o cuarto de primaria, por ahí es que se puede utilizar también, o con adolescentes que tienen problemas de aprendizaje, como el déficit de atención. Lo he usado bastante en este tipo de poblaciones, ¿no? Obviamente hay que hacer adaptaciones, hay que cambiar, sobre todo vocabularios, porque ya les decía que el vocabulario está como muy enfocado para adultos, entonces de pronto algunas de las palabras no son tan comunes, sobre todo para los niños, pero bueno, sirve como una buena fuente de ideas, y las actividades se pueden entonces adaptar para utilizarlas también con niños. Y lo que pongo abajo es que las actividades se pueden utilizar ya sea directamente con el paciente, o sea, así como están, o también servir como guía para generar nuevos ejercicios, ¿no? Esto que decía de darnos idea, ¿no? Y a partir de lo que vemos aquí, entonces echar mano de un poco de creatividad y hacer ejercicios complementarios. Aquí también quiero hablar brevemente del papel del especialista, porque es algo que resulta muy importante, ¿no? A pesar de que los ejercicios estén ya listos para usarse, es un error, vamos a suponer, que únicamente realizando los ejercicios así consecutivos como están aquí, se garantiza, vamos, como el avance o el éxito del tratamiento. En realidad no es así. Sí es indispensable que el especialista, ya sea un neuropsicólogo, un terapeuta, ¿no? De aprendizaje, psicólogo, pueda estar guiando las actividades, que decida la secuencia de los ejercicios. Yo nunca los he utilizado como están así, ¿no? O sea, están acomodados de esta manera, porque, bueno, vienen por secciones, sí vienen acomodados también en orden de dificultad, pero en realidad no se ocupan en ese orden lineal, ¿no? Se va decidiendo cuál ocupar en cada ocasión, dependiendo de las necesidades que va teniendo cada persona. También el especialista puede adaptarlos al nivel de desempeño de la persona con la que está trabajando para lograr un esfuerzo óptimo. Los pongo ahora sí que con un nivel, pero hay personas para las que ese nivel puede resultar difícil, entonces hay que hacerlas más fácil, y al revés, ¿no? Entonces el especialista es el que detecta justamente ese esfuerzo óptimo y adapta los ejercicios para que funcionen bien para el paciente, ¿no? Que no sean demasiado sencillos ni tampoco tan complicados que le causen frustración. Y el último punto también es como importancia, vamos, del especialista, en el sentido de que el especialista tiene que complementar el tratamiento
con materiales y actividades adicionales. Por supuesto, ya decía que no es nada más siguiendo los ejercicios del libro, ¿no? Hay muchas otras actividades de otro tipo que se tienen que utilizar, ¿no? Para asegurar el avance y la rehabilitación de los pacientes. Ahora vamos a empezar como tal a presentar el material, ¿no? Entonces, el índice, cuáles son las partes del material. Primero está la introducción, es una introducción, bueno, en realidad breve, ¿no? Porque no se trata de hacer un libro de texto sobre la atención y la memoria, ¿no? Es nada más a manera de resumen, ¿no? Compartir los puntos principales, la teoría, digamos, básica que está detrás de los ejercicios. Entonces, en ese sentido, comenzamos hablando acerca de la rehabilitación neuropsicológica, después de lo que es la atención y la memoria, ¿no? Más o menos como hice al principio, obviamente bastante más explicado. Después es la organización general del manual, cómo están planteado. Las consideraciones metodológicas, ¿no? Cuestiones que hay que tomar en cuenta al momento de aplicar los ejercicios. Y un último punto en la introducción son las referencias y lecturas recomendadas para poder, pues obviamente, ahondar en el tema y tener más lecturas que nos puedan servir de base para ampliar y complementar el tratamiento. La siguiente parte ya es como tal la rehabilitación de la atención, ¿no? Ejercicios para estimularla y para rehabilitarla. Empiezo primero con consejos generales para los pacientes. Cosas que hay que tener en mente cuando se tienen problemas en la atención. Y doy ejercicios como en 3 secciones. El primero es para la atención selectiva y sostenida, ya la voy a explicar, bueno, todas las voy a explicar después. Después para la atención alternada y para la atención dividida. Y la siguiente sección es la estimulación y rehabilitación de la memoria. Igual empiezo con consejos generales y después hablo de 2 tipos de memoria, la memoria a corto plazo y también la memoria de trabajo. Y al final están unas hojas de registro que también lo voy a explicar, nos sirven para llevar pues justamente un registro de las actividades que se van haciendo y cómo va el desempeño de cada persona. Entonces, algo que también pues reflejé mucho, digamos, en las diferentes actividades y tomé en cuenta al diseñarlas, es esto que presento aquí. Las actividades están presentadas en 2 modalidades distintas. Hay actividades auditivas, de todo esto les voy a dar ejemplos, y también actividades visuales, porque es importante trabajar los 2 canales, ¿no? Que pongamos atención y memoricemos información que escuchamos y de la misma forma que podamos poner atención y memorizar las cosas que vemos, ¿no? Entonces esa es la diferencia, si el canal es auditivo o si es visual. Y dentro de los visuales también hay 2 tipos diferentes de estímulos. Hay estímulos visoespaciales, que son símbolos, dibujos, figuras abstractas, y también estímulos verbales, como dígitos, ¿no? Números, letras, palabras, oraciones e historias, ¿no? Entonces igual ya les voy a ir dando ejemplos de cada uno, pero bueno, estas son como cuestiones metodológicas mínimas que quise nada más compartir. Entonces, bueno, empezamos con esta primera parte que es como la primera gran sección de la rehabilitación y estimulación de la atención. En esta sección hay en total 104 actividades. La primera parte de esta sección incluye actividades para trabajar la atención selectiva y la atención sostenida. Las 2 se pueden trabajar de forma conjunta, por eso es que no se hace como una sección para cada una, ¿no? Sino que, bueno, se trabajan de forma conjunta. Primero seleccionamos la información y una vez que ya sabemos lo que tenemos que trabajar, entonces hay que sostener esa misma actividad. Vamos nada más a ver de forma muy sencilla, muy breve, qué es cada uno de estos tipos de atención. La selectiva es la capacidad de seleccionar, justamente está ahí el nombre, la información importante, la que nos resulta relevante, necesaria para realizar una tarea, lo que vayamos a hacer, y esto implica, como les decía al principio, inhibir los estímulos irrelevantes, ¿no? Porque pues ya sabemos, todo el tiempo están pasando más cosas alrededor, ¿no? Entonces tenemos que poder dejar de poner atención en las cosas que en ese momento no importan y centrarnos nada más en lo que queremos atender.
Y la atención sostenida tiene que ver más bien con la concentración, mantener la atención en una misma actividad durante tiempos más prolongados, a pesar de que existan estos distractores de los que ya les había hablado, ¿no? Entonces, como ven, son en realidad muy cercanas estos dos tipos de atención. E insisto, por eso es que los podemos trabajar de forma conjunta. Entonces, vamos a empezar a ver algunas actividades, algunas páginas del libro y explicar cómo es que están, bueno, cómo fueron diseñadas y su razón. Esta, por ejemplo, es una primera actividad que es de detección auditiva. El estímulo es auditivo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, la persona tiene que escuchar esta lista de palabras que le vamos a ir diciendo y al terminar debe decir cuántos animales se nombraron y en la de abajo cuántas frutas. Entonces, pues eso, la persona que esté ayudando al paciente tiene que ir leyendo las palabras a un buen ritmo y el paciente tiene que ir escuchando y llevando la cuenta mental de la cantidad de animales en el de arriba y de frutas abajo que va escuchando, ¿no? Entonces, pues así, llave, nube, jirafa, cebra, liga, no lo puede ver como lo están viendo ustedes, ¿no? Imaginen que únicamente lo esté escuchando y por eso es una actividad de atención auditiva. Si mientras vamos leyendo estas palabras, la persona empieza a distraerse en otras cosas, ¿no? Se fija en algo que pasó por allá o se pone a pensar en algún pendiente, pues entonces se le van a pasar las palabras, ¿no? De esta forma es entonces que se trabaja la capacidad de poner atención en lo que se escucha. Esta que sigue es una actividad visual, esta sí se le presenta al paciente y entonces es de detección también, pero de detección visual, ya digo. Entonces hay varias de este tipo, nada más cambiando el estímulo que tiene que encontrar. Entonces, por ejemplo, en este caso, tiene que subrayar las palabras que tengan 2 letras A. Esa es la condición. Entonces, bueno, gotera no, segundo tampoco, saludo tampoco, agenda sí. Muro no, esfera no, toalla sí, y así, ¿no? Nos seguimos. Obviamente es algo que tiene que hacer solo la persona. Podemos tener diferentes como precauciones al momento de aplicarla. Por ejemplo, antes de hacerlo, podemos asegurarnos de que el paciente tiene una estrategia adecuada para hacerlo. Hay personas, por ejemplo, que no la tienen y entonces empiezan por un lado y brincan por otro y regresan acá, o empiezan por aquí y luego se siguen aquí y cuando llegan acá cambian para acá. Entonces, bueno, ese tipo de estrategias, si detectamos que lo están haciendo, pues obviamente tenemos que recomendar, ¿no?, que haya una mejor estrategia que asegure menos errores. Por ejemplo, en este caso, que se siga un orden, ya sea que lo hagamos por columnas o por renglones, ¿no? Pero de esa forma nos podemos asegurar de que no se salte ninguno, ¿no? Otra cosa también que se puede hacer es tomar el tiempo que toma a la persona hacer este tipo de actividades, para que entonces en una aplicación posterior podamos ver si mejora ese tiempo, ¿no? Si puede hacer la actividad, pues eso, de forma más rápida, ¿no? Más concentrada, más eficiente. Para eso, en este tipo de ejercicios en los que hay que escribir, algo que recomiendo que pueden hacer para evitar tener que fotocopiarlo, que pues trato de que no se usen demasiadas hojas. Algo que se puede hacer es poner encima como una especie de mica, ¿no? Que entonces se pueda resolver con un plumón y luego ya se pueda borrar, ¿no? Y entonces el mismo ejercicio se puede utilizar varias veces. Seguimos con más ideas. En este caso, por ejemplo, es un ejercicio en donde el estímulo son números, ¿no? La idea aquí es que tiene que ir leyendo estas operaciones y decidir con rapidez si son correctas o no. 9 menos 2, 11 está mal, 1 más 7, 8 está bien, y así, ¿no? Una, otra y otra y otra. Después de un ratito, por supuesto, empieza como este nivel de fatiga, ¿no? Entonces hay que lograr como un esfuerzo sostenido, ¿no? Para poder llegar hasta el final. Este es otro ejemplo de una actividad auditiva. En este caso se le leen las palabras al paciente, las parejas de palabras, y lo que tiene que hacer es decidir con rapidez si la relación entre las palabras es correcta, ¿no? Entonces, ya que explicamos, podemos dar un par de ejemplos. Empezamos como tal actividad, ¿no? ¿Y cómo nos va a hacer saber
Cuando escuche la pareja que no es correcta, puede hacer algo muy sencillo como dar un golpe en la mesa. Entonces empezamos a leer. Tijeras, recortar. Lápiz, escribir. Plancha, arrugar. Ahí tiene que detectar que esa no está bien y dar el golpe. Cama, dormir. Goma, borrar. Y así seguimos, ¿no? Y de nuevo, si mientras está escuchando la lista de palabras comienza a distraerse en otra cosa, pues obviamente puede caer en errores. Otra cosa que también hago con frecuencia en el libro, con esto que les explicaba del tipo de estímulos que se utilizan, lo ilustro con esta actividad y la que sigue. Y lo que es utilizar, digamos, la misma metodología con dos estímulos distintos. Por ejemplo, aquí lo que se pide es encontrar los dibujos que no se repiten. Hay uno arriba y hay otro abajo, ¿no? Entonces, podemos empezar nada más a buscarlo. El gancho sí se repite, la zanahoria también se repite, la trompeta también se repite, y así, si seguimos buscando, vamos a encontrar de pronto cuál de los de arriba no está abajo, y si buscamos un poquito más, vamos a encontrar igual cuál de los de abajo no está arriba. Y ya les decía, esta misma actividad la presento, digamos que por duplicado, pero ahora con un estímulo distinto, que es con palabras en lugar de dibujos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es más complicado, ¿no? Normalmente, por supuesto. Además, también porque las palabras no están acomodadas como estaban en el otro. Entonces, bueno, la detección visual resulta un poco más difícil. Pero vamos, ya sea así nada más, o si no, por supuesto que puede irlas marcando y tachando hasta que encuentre, ¿no?, cuál de la de arriba no está abajo y al revés. Bueno, esas son como una muestra, digamos, de actividades de esta primera sección. Después está la segunda sección, que es la atención alternada. En este caso es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de un estímulo a otro. Esto es algo que hacemos de forma muy constante, aunque quizá no nos damos cuenta, y bueno, obviamente no tenemos el nombre para describirlo, ¿no? Pero simplemente con un ejemplo queda claro, ¿no? Escribir un ensayo y contestar los mensajes del teléfono, ahora que todo el tiempo estamos con el teléfono, ¿no? Entonces a lo mejor estamos escribiendo algo y nos escriben acá, entonces, bueno, volteo, veo lo que me escribieron, a lo mejor respondo y regreso, ¿no? Y estoy otra vez y me vuelven a contestar, entonces es como este ir y venir, ¿no? Implica obviamente flexibilidad mental y la capacidad de monitorear las actividades que estamos haciendo, ¿no?, para no perder el hilo de dónde vamos en cada uno. Entonces, ¿qué tipo de actividades se hacen para favorecer este tipo de atención? Aquí van algunos ejemplos. En este caso, lo que se pide es que vaya uniendo de forma alternada los números y la palabra escrita. Entonces, pues aquí empiezo un poquito para ejemplificar. El 1 con el 1 escrito, 2 con el 2 escrito, y así tenemos que seguir, ¿no? 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 y demás. Una forma en que podemos variar la actividad, porque prácticamente en todas hay formas de variarlas, hasta ahorita no les había dicho, pero luego ya les voy a ir dando más ideas. Si resultó muy sencillo, por ejemplo, hacerlo así, entonces algo que podríamos hacer es que cuando la termine, entonces la tiene que hacer al revés, del 20 para el 1, claro que para eso lo podríamos hacer no que la escriba, sino que la vaya señalando con el dedo, o sí que la escriba, pero con esto que les decía de tener la mica o algo que lo pueda borrar, y entonces termina de hacerlo de la forma en que se los expliqué, y ahora lo tiene que hacer, pero al revés, ¿no? Empezando primero con del 20 hacia el 1, y ahora vamos alternando primero la palabra y después el número, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cambio de consigna y eso implica un esfuerzo mayor. Aquí hay otra actividad, obviamente, de atención alternada también. En este caso tiene que ver con procesos matemáticos, de cálculo, sumas y restas. Lo que tiene que hacer es hacer estas dos de forma alternada. No están los signos, obviamente eso fue pensado así, porque lo tiene que llevar la secuencia el paciente en la cabeza, ¿no? Empezamos sumando, luego restamos, luego sumamos, y así seguimos, ¿no? Sumar, restar, sumar, restar, sumar, restar. En el que sigue hay que escribir estas palabras intercalando en orden ascendente
entre cada letra. Está el ejemplo, que creo que nos da muy bien idea de lo que se tiene que hacer. Entonces tenemos un tambor y vamos a ir escribiendo la palabra, pero intercalando, ya decía. T1, A2, M3, B4 y así seguimos. Podemos modificar, ya les decía, de diferentes formas. Si esto resulta muy sencillo, podemos probar hacer, por ejemplo, la numeración distinta, ¿no? Hacerlo de 2 en 2, o de 5 en 5, o de 10 en 10. También podemos probar hacerlo auditivo en lugar de escrito. Entonces, ya que tienen bien idea de esta actividad, damos la palabra, o sea, decimos la palabra, y tiene que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, cualquier palabra, ¿no? Teléfono, T1, E2, L3, eso es más difícil, ¿no? Porque tenemos que llevar la secuencia mental sin escribirla, como en este otro caso. Esta que sigue, la última que les pongo de la parte de la atención alternada, lo que se pide es que se vayan escribiendo palabras, escogí como estímulos los días de la semana y los meses del año, aunque claro que se puede hacer con cualquier otro tipo de palabras, y la idea es que lo vaya haciendo de forma alternada, mayúscula y minúscula, ¿no? Sin perder el orden. L mayúscula, L minúscula, U mayúscula, U minúscula. Al momento de escribirlo no es tan fácil, ¿no? De pronto podemos hacer dos mayúsculas y no darnos cuenta, ¿no? Que ahora tocaba como una y una, ¿no? Lograr esa alternancia puede resultar algo complicado. Bueno, también aprovecho para decir, por supuesto, que la forma en que están puestos acá los ejercicios, ya les insistía, tiene que ver mucho con el papel del especialista también. Obviamente nada más una propuesta, ¿no? Por ejemplo, podría ser difícil, más que difícil, cansado, hacerlo todo en un mismo momento, ¿no? O sea, yo no pediría a un paciente que lo hiciera así. Podríamos hacer el primero, la primera parte nada más, y dejar la segunda para alguna cita posterior o para que le hiciera en casa. E incluso también de los meses del año se podría hacer en dos partes, ¿no? Porque tampoco se trata de fatigar al paciente. Hay actividades que tienen una cantidad grande de estímulos y de pronto, bueno, obviamente lo hago así porque resulta bueno compartir más actividades, ¿no? Que ya las tengan listas, que no tengan que estar necesariamente pensando en las palabras o en las oraciones, sino que ya las tengan ahí. Pero eso no quiere decir que se tengan que hacer todas, ¿no? Pueden hacer, ya les digo, la mitad o 3/4 partes y más adelante, en otro momento, hacer otra parte, ¿no? Porque sí, en varias de ellas hacerlas todas de corrido resultaría complicado, pues vamos, incluso hasta para una persona que no tuviera ninguna dificultad. Entonces ya les decía, ese tipo de precauciones que hay que tener, ¿no? Está explícito en la parte metodológica y bueno, un especialista con experiencia lo sabe también. Ahora vamos con la última parte de la sección de atención, que es la atención dividida. En este caso, se trata de la habilidad de hacer dos actividades de forma simultánea, ¿no? Esto como el multitasking. Entonces, aquí la idea es poder atender, ¿no? Y monitorear varios estímulos al mismo tiempo. Un ejemplo típico es cocinar mientras hablamos por teléfono, ¿no? Entonces tenemos que llevar la secuencia y el hilo de lo que vamos platicando y al mismo tiempo que no se queme acá, que no se caiga acá, que terminemos de hacer las cosas en el orden en el que tienen que ir, ¿no? Entonces esa es la atención dividida. Algunas formas en las que se pueden trabajar son así. Esta primera actividad, por ejemplo, se trata de leer las letras en el orden primero normal, digamos, del alfabeto, A, B, C, D y así, pero lo que vamos a hacer al mismo tiempo mientras leemos las letras es levantar la mano que corresponde de acuerdo con esta clave muy sencilla, ¿no? D es mano derecha, I es mano izquierda y 2 son las dos manos. Entonces, pues es la idea. Vamos, bueno, les demuestro un pedacito, ¿no? Entonces es A, B, C, D, E, F y así seguimos, ¿no? Una forma más compleja de hacerla es hacerla al revés, ¿no? Entonces empezar, por ejemplo, de la Z hasta la A, y es más complicado, ¿no? Porque ya no tenemos en el recuerdo esta serie automática del alfabeto. Más complejo también podría ser hacerlo para abajo, ¿no? Como por columnas, o hacerlo una sí y una no, ¿no? Ya les digo, con un poquito de creatividad se pueden como hacer estas
modificaciones a los ejercicios, ¿no? Y lograr que una misma actividad la podamos aprovechar de diferentes maneras. Esta otra se trata de escuchar las palabras y llevar dos cuentas al mismo tiempo. Se parece, a lo mejor se acuerdan de la primera que les dije, ¿no? En donde tenían que llevar la cuenta de los animales o de las frutas. En este caso, la dificultad extra, digamos, es que se tiene que llevar, ya les decía, dos cuentas al mismo tiempo, los colores y los meses del año. Entonces, hacemos lo mismo, leer las palabras. Lápiz, rojo, playa, febrero, a buen ritmo, tampoco demasiado rápido, y hay que llevando la lista de las dos, ¿no? Se puede llevar nada más de forma mental o también se puede, por supuesto, apoyarse en los dedos, que incluso eso también es difícil, recordar en qué mano asignamos los colores y los meses del año, ¿no? Entonces eso también tiene su complicación y bueno, podemos lógicamente permitirlo, ¿no? Pero vamos, estamos trabajando esta atención dividida porque estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Llevando dos listas diferentes. Una actividad extra, la última que les comparto de esta sección, es así. En esta, de lo que se trata es de ir llevando esta secuencia, tache, raya, punto, ¿no? Tache, raya, punto. Y mientras el paciente va llenando la secuencia, tiene que platicar una noticia, por ejemplo, que haya leído o escuchado hace poco. Entonces, esta actividad, por ejemplo, se puede hacer, ya les decía, de diferentes formas, así nada más como la sugiero, o podemos hacerla como desde un poquito más atrás para trabajar otras cosas también. Entonces, podríamos empezar desde pedirle al paciente que seleccione entre varias, ¿no? La noticia con la que quiere trabajar. Después podríamos leerla con él, ¿no? Comentarla. Así se trabaja la lectura, se trabaja también la comprensión de lo que leyó, la podría, ya decía, recontar, entonces ahí vemos tanto la memoria inmediata como también el lenguaje, ¿no? El discurso, y entonces, bueno, una vez que ya vemos que la comprendió bien y la puede contar, entonces hacemos esta parte que es la más compleja de todas, ¿no? Volverla a contar, pero llevando esta secuencia al mismo tiempo. Y pasamos ahora a la segunda gran sección, digamos, del libro, que son los ejercicios para estimular y rehabilitar la memoria. En esta parte son 73 actividades y vamos a ver las dos secciones que se trabajan aquí. Una es la memoria a corto plazo, que esta es la habilidad de mantener y evocar la información después de que fue presentada, ¿no? Entonces, presentamos una información y después de que ya la dijimos, vamos, se tiene que recordar de forma inmediata. Este tipo de memoria tiene una capacidad limitada, por supuesto. Hay solamente una cantidad de cosas que podemos recordar en cierto momento. Si la información es relevante para nosotras, es importante, o bien también si la reforzamos, entonces pasa a la memoria a largo plazo. Aquí les voy a ir presentando algunas actividades, cómo están diseñadas, o más bien cómo están acomodadas, presentadas en el libro, es por tipo de estrategia que se utiliza para realizar la memorización. Entonces, en este primer ejercicio, en esta primera sección, de lo que se trata son ejercicios de reconocimiento. Entonces, bueno, les leo de qué se trata el ejercicio y ahorita explico esto del reconocimiento. Es una atención auditiva, entonces el paciente tiene que escuchar lo que le vamos leyendo y leemos esta pequeña historia. Mi hermano vive con su esposa en Canadá desde hace 4 años. Él trabaja en una empresa internacional de telefonía celular y bueno, así la seguimos leyendo. Podemos, claro, leerla un par de veces. Y entonces, una vez que terminamos de leerla, vamos a leer las palabras que están aquí abajo y el paciente tiene que decidir si estas palabras estaban o no en la historia que leí, ¿no? Entonces, pues eso es el reconocimiento de lo que escuchó. Dije compañía, dije especialidad, dije empresa, ¿no? En ese sentido es que se trabaja la memoria a corto plazo por reconocimiento. En esta otra actividad se trabaja también el reconocimiento de una forma distinta.
es como una pequeña historia. Hago también varias actividades de este tipo, se llaman actividades ecológicas, y lo que quiere decir que son actividades con estímulos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, este tipo de actividades es como mucho más sencillo trasladarlos hacia, pues eso, la vida diaria. Entonces, acá cuento como una situación. Una señora va a ir al supermercado a comprar lechuga y atún para hacer una ensalada. Sus familiares le encargaron lo siguiente. La hija le encargó esto, el hijo, el esposo y la hermana. Entonces, bueno, hay que recordar cuántas cosas pidió cada quien y cuáles son. Se repasa, obviamente, junto con el paciente, se ayuda como a darle diferentes estrategias para lograr una memorización óptima, ¿no? Cuántas cosas pidió cada quien, que pueda imaginárselas, ¿no? Que pueda, pues, como pensarlas en un sentido casi como si las estuviera viendo, o vamos a asociarlas, ¿no? Porque el hijo querría, bueno, el cuaderno de lápiz, podemos pensar que es un niño chico y seguro le gustan los chocolates, vamos como a hacerse una pequeña historia o perfil de cada persona, ¿no? Y bueno, una vez que ha repasado lo suficiente, pasamos a la segunda parte, en donde tiene que reconocer qué cosa pidió cada quien, ¿no? Entonces la señora originalmente, bueno, iba por el atún y por la lechuga, ¿no? La hija, que fue lo que pidió, el hijo, el esposo, la hermana. Esta primera parte es, digamos, que la más sencilla porque las respuestas están ahí. Lo que hay que hacer es relacionar, ¿no? Pero bueno, una vez que ya terminamos esta primera parte de reconocimiento, lo que sugiero acá es también, ¿no? Ya sin mirar la lista, nombrar lo que pidió cada quien. En este tipo de ejercicios de memoria, también algo que sugiero que funciona muy bien y ayuda como a lograr que la memoria no sea tan inmediata, es pedir después de hacer alguna otra actividad, puede ser una nada más o pueden ser varias, o sea, después de que la persona ya puso su atención en otra cosa, entonces le pedimos que recuerde esta misma información, ¿no? Entonces trabajamos esto, por ejemplo, al inicio de la sesión, después hacemos otras actividades y ya hacia el final podemos volver a preguntar, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas al principio que hicimos este ejercicio de la señora y así? Vamos a recordar, ¿no? La señora que pidió, la hija que pidió. Si resultara difícil hacerlo así, podemos volver a hacerlo por reconocimiento, ¿no? Aquí, esta es otra forma, digamos, de trabajar la memoria, otra estrategia distinta. Entonces, en este caso es de nuevo una cuestión auditiva. La idea es que pueda repetir esta oración completa, que como vemos es larga, ¿no? Y tiene una cantidad importante de detalles. Si la dijéramos así nada más, sería bastante complicado poderlo recordar todo, ¿no? Y además en el orden en el que se presenta, a pesar de que tendríamos que decirla, digamos, varias veces, ¿no? Y pues resultaría más complicado. Entonces, bueno, explico que cuando hacemos o tenemos que hacer una memorización de algo, digamos, similar a esto, en donde hay que aprender varias cosas así como son, una forma es hacerlo de forma gradual. Primero una parte, luego un poquito más de información, luego un poquito más, luego un poquito más. Entonces yo lo digo y él lo repite, ¿no? Acaba de llamar Teresa. Uno repite, eso es sencillo. Acaba de llamar Teresa, la amiga de mi mamá. Otro cachito. Acaba de llamar Teresa, la amiga de mi mamá, para invitarla a desayunar, ¿no? Y así, cachito a cachito, ¿no? Vamos haciendo que pueda ir recordando una cantidad grande de información. Y de nuevo podemos hacer lo que les decía, esto en realidad con todos los de esta sección de la memoria a corto plazo, ¿no? Al final de la sesión o más tarde en el día, si lo están trabajando en casa, volver a preguntar, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era? A lo mejor si no recuerda el orden no importa tanto, o podemos dar algunas pistas. ¿Cuándo era? ¿Qué día? ¿No? ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la hora? ¿No? Entonces podemos dar así como pequeñas pistas para recordar. Y funciona muy bien, ¿no? Este tipo de actividad como que sorprende, digamos, muchas veces incluso a la persona, ¿no? Que logra recordar una cantidad de información significativa, ¿no? Cuando su propia percepción es que no logra en general hacerlo.
vamos a ver esta otra, donde se trabaja una forma distinta de memoria, ¿no? Una estrategia distinta. Entonces, en este caso es otra actividad de estas ecológicas que les decía. Entonces, una pequeña historia. Una señora, la señora Rodríguez, tiene que comprar las siguientes cosas para hacer un viaje de fin de semana a la playa. Como podemos memorizarlas con más facilidad es si las asociamos con la utilidad que tienen estas cosas en su viaje. Repasamos varias veces junto con el paciente, ¿no? Y después, bueno, vamos a la siguiente parte. Entonces, esto de repasar varias veces es importante, claro, hay muchas actividades de este tipo, entonces las primeras las podemos hacer como a manera de ejemplo, como para modelar justamente las estrategias y ya que después las pueda ir utilizando él por su cuenta. Entonces, en este primer caso, a lo que me refiero con la asociación, si nada más repetimos las palabras así una tras otra, muy probablemente vamos a olvidar algunas, ¿no? O se nos van a olvidar con facilidad. Entonces, hay que hacer algo mejor. Algo que podría hacer es empezar a asociar estas palabras, ¿no? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en las cosas que podríamos llevar puestas. Las sandalias, ¿no? Y casi imaginarlas en los pies, un sombrero, ¿no? Y también el traje de baño, por supuesto, ¿no? Entonces, esas son como las tres cosas que nos ponemos. Después lo que tiene que ver con la comida, porque bueno, siempre que vamos a la playa podríamos comer alguna cosa. La hielera, ¿no? Ya luego compraremos lo que le metemos y algunas botanas, esas sí nos las llevamos con anticipación. ¿Qué cosas vamos a hacer? Además de tomar el sol y no hacer nada, pues podríamos llevar una revista, ¿no? Para leer algo y una pelota para jugar, en fin, ¿no? Como de esta forma vamos modelando como si le damos esta relevancia y asociamos las palabras, va a resultar mucho más fácil poderlas recordar. Y bueno, como se practica después para ver qué tal resultó la estrategia es de esta forma. La señora olvidó comprar 2 de los objetos de la lista anterior, entonces tiene que identificar cuáles, ¿no? Todos estos sí los compró, pero 2 cosas se le olvidaron, ¿no? Entonces tiene que saber cuáles son. Y ya sin mirar la lista, se le pide que vuelva a recordarlos, ¿no? Y bueno, con todo lo que se practicó antes, de nuevo es muy probable, vamos, que pueda recordar la gran mayoría, ¿no? de las palabras que le dimos. Este es otro tipo de actividad visual, ¿no? Y una estrategia también adicional. Entonces, esta tiene que ver con aquello que les decía de que para lograr un buen almacenamiento de la información, si hacemos una observación activa, ¿no? Eso ayuda mucho. Entonces, en este caso, podemos guiar de nuevo como esta observación activa. Entonces, vamos como viendo y describiendo parte por parte cada uno de los dibujos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la señora que tiene, bueno, el cabello corto y un collar de perlas y tiene los guantes, está sosteniendo el plato. Si lo hacemos así, ¿no? Como una descripción verbal, eso ayuda mucho a que podamos primero fijarnos en todos los detalles, en observarlos con claridad, y también al nombrarlos facilita, por supuesto, que los recordemos después, ¿no? Entonces podemos modelarlos con un par y después dejar que el paciente haga el resto, quitamos ya el estímulo y hacemos preguntas como las que están acá, ¿no? Por ejemplo, de la señora que les decía que lava los trastes, ¿está lavando un vaso o está lavando un plato, ¿no? ¿Cuál de las mujeres llevaba el collar de perlas, ¿no? Los 2 personajes que llevan lentes, ¿quiénes son? En fin, ¿no? Este tipo de preguntas, insisto, ayudan mucho a trabajar esta observación activa. Y este es el último que les pongo aquí en la parte de la memoria a corto plazo. Insisto, si son demasiados para una persona, podemos hacer la mitad, podemos hacer 3/4, eso lo vamos midiendo, sabiendo la capacidad que tiene cada quien. Parecen muchos, pero tampoco es tan difícil, sobre todo si se practican de la forma adecuada. Entonces, en la idea es leer las oraciones y se pueden practicar, digamos, de diferentes formas. Algo que funciona muy bien es, vamos, no solo hacer una lectura pasiva,
sino imaginar las situaciones, ¿no? Lo que vamos leyendo, como si pudiéramos casi ver las cosas que están dichas acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer me caí en el trabajo y me lastimé la rodilla. Podemos, pues, imaginarnos en qué lugar específico del trabajo nos caímos y casi imaginar también cómo nos quedó una cicatriz o un moretón en la rodilla, ¿no? O llegaron a la mueblería justo cuando estaba cerrando, ¿no? Entonces, igual ahí podemos imaginar específicamente una mueblería que conozcamos, que ubiquemos en la ciudad, ¿no? Y casi como tener la sensación clara, ¿no? De esta frustración de llegar ya que se estaba cerrando, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esta forma, resulta mucho más sencillo recordar la información. También, por supuesto, repetirlo ayuda, ¿no? Entonces, si además de que el paciente lo lee y va haciendo esta estrategia de visualización, pide que las lean, o sea, que una vez nosotros se los leamos a él, eso ayuda porque, bueno, hay como más canales, ¿no? De donde se recibe la información. Y bueno, pasamos la página y entonces tiene que completar, ¿no? Abrieron la ventana, ayer me caí en el trabajo y me lastimé la rodilla, ¿no? Llegaron a la mueblería, esa que me imaginé justo cuando estaban cerrando, y etcétera. Y la última sección es la memoria de trabajo. Este tipo de memoria es distinta, la usamos todo el tiempo, ¿no? Aunque no sabemos el nombre, y a lo que se refiere es a la habilidad de retener cierta cantidad de información el tiempo suficiente para llevar a cabo una tarea con ella, ¿no? Para hacer algo con esa información. Un ejemplo igual cotidiano es recordar los costos de las cosas que vamos comprando para calcular el total, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no nos acordamos, por supuesto, de la cantidad exacta de cada una, ni llevamos la información como el costo exacto total, pero sí podemos tener un aproximado simplemente para saber si nos alcanza o no, ¿no? Entonces, ese tipo de cosa, vamos, de ejemplo, es a lo que se refiere la memoria de trabajo. Y hay muchas formas en las que se puede practicar. Pongo una buena cantidad de ejemplos en el libro. Esta, por ejemplo, es una actividad que se puede hacer tanto de forma visual como auditiva. Ahora les doy el ejemplo de cada uno. Visual, pues bueno, es justo como está aquí. Lo que hay que hacer es pensar cómo se llaman las palabras, porque bueno, solamente están los dibujos. Después tenemos que quedarnos en la memoria la primera sílaba de cada palabra y con esa sílaba se forma una palabra, que es la que tenemos que decir. Entonces, silla es sí, esa es la que me acuerdo, y globos es glob, y ya si junto las dos es siglo, ¿no? Entonces ya ven cómo, de qué se trata, ¿no? Guitarra, aquí me quedo con gui, árbol, me quedo con ar, y ahora junto los dos, gui-ar, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer así visual con los objetos, esto resulta más sencillo, o también se puede hacer más complicada la misma actividad de forma auditiva. Imaginen que no las pueden ver y les digo estas palabras: limón, tenedor, raqueta. Se las puedo repetir 2 o 3 veces: limón, tenedor, raqueta, y ya sabiendo lo que tienen que hacer, entonces se quedan igual con la primera sílaba de cada una, li, te, ra. Esta otra se utilizan estímulos distintos, ¿no? En este caso tiene que ver de nuevo con las matemáticas, en realidad son sencillas, ¿no? Las operaciones que se tienen que hacer. También tiene un poquito de atención porque hay algunas que tienen signos de menos, ¿no? Entonces eso puede confundir, ¿no? Pueden llegar a un mal resultado, no porque no sepan el valor de los números, sino porque no se fijaron en ese detalle. Entonces tendríamos que regresarnos a los ejercicios de atención. Bueno, entonces lo que hay que hacer es también un poco de razonamiento matemático, por supuesto, para poderlo resolver. Entonces, si acá es 18, pues entonces deducimos que cada uno de estos símbolos tiene un valor de 9. Y si este vale 9, entonces este vale 5, ¿no? Sí. Y si este vale 5, el otro vale 7. Y bueno, tengo que recordar que el de arriba valía 9, ¿no? Y ya con eso puedo llegar a la gran conclusión, ¿no? El resultado final. Estos se pueden hacer bastante más complejos,
no los quise tampoco complicar tanto aquí, es como, insisto, a manera de ejemplo, ¿no? Si se necesitaran complejizar, pues creo que no resulta tan complicado tomar esta misma idea y poderla hacer con una mayor cantidad de estímulos. Luego, en este otro es una actividad auditiva. En este se trata de escuchar las palabras y repetirlas, pero no nada más repetirlas así una tras otra, eso sería nada más la memoria a corto plazo. Lo que hay que hacer es repetirlas, pero ordenándolas del objeto más pequeño al más grande. Para que sea más sencillo, de nuevo, podemos visualizar cada objeto, ¿no? Entonces, se los digo nada más. Tren, bicicleta, coche, patineta. Tren, bicicleta, coche, patineta. Y entonces al repetirlo sería patineta, bicicleta, coche, tren, ¿no? Ordenados, ya digo, del más pequeño al más grande. Si no llegan a hacer los 5, por supuesto no pasa nada, ¿no? Hacer 5 es bastante complicado, se pueden hacer 4 nada más y eso basta, o incluso nada más 3, ¿no? Depende, por supuesto, del nivel y con quién se esté trabajando. En este otro es una actividad visual, esta sí se le presenta al paciente y entonces lo que se tiene que hacer es primero una parte como de detección visual, atención selectiva y sostenida, entonces cuál de las letras de aquí no está repetida, ¿no? La F si se repite, la S también está ahí al final, la H también, la M también, la P en ese primer renglón es la P, me acuerdo. No la puedo marcar, me voy acordando. En el siguiente, la E sí está, la R, ¿no? Entonces ya llevo PR. En el siguiente, así sigo buscando, es la O, entonces ya empiezo con la palabra que es pro, y bueno, tengo que seguir y llevar, como digo, la secuencia para encontrar la palabra que está en cada uno. Esta misma se puede adaptar, poner palabras más largas, más cortas, con más estímulos como está aquí, con menos estímulos, ¿no? Pero a fin de cuentas se trabaja la misma habilidad, esta memoria de trabajo, llevando la secuencia mental. Y bueno, llegamos a la última parte del libro, las hojas de registro. Esta parte se utiliza más como una cuestión metodológica y de seguimiento, porque dan una visión, vamos, general del trabajo que se va realizando y sobre todo también del desempeño de las personas, ¿no? Con quienes estamos trabajando. Entonces, ¿cómo está puesto? Ahorita les pongo el ejemplo, pero se los enumero acá. Déjenme regresar esta. Entonces, vemos el tipo de atención y de memoria que se trabaja, ¿no? Eso es como una primera parte porque está como por secciones. Después vemos también la página en la que se encuentra cada actividad. Está también la modalidad de la actividad, si es una actividad visual o si es auditiva. El tipo de estímulo utilizado, si es un estímulo visoespacial o verbal. Y la estrategia para almacenar y recuperar la información en el caso de los ejercicios de memoria. También hay un espacio para poner la ejecución del paciente. Aquí podríamos hacerlo de forma sencilla, poner, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿no? 1 si lo hace muy bien, no le costó tanto trabajo, esa actividad, digamos, la podemos dar por superada. 2 si le cuesta un poco, 3 si le resultó muy complicada, de tal forma que las que veamos que tienen 2 y 3, entonces más adelante las podemos repetir, ¿no? Cambiar a lo mejor un poquito los estímulos y de forma gradual y logrando que las pueda hacer con más facilidad. Y hay también un espacio para poner cualquier observación que consideremos relevante. Entonces, bueno, acá pongo un ejemplo, por ejemplo, la atención alternada. Entonces, ya decía, está la página, la modalidad, ¿no? Si es visual o auditiva, hay algunas que tienen las dos. El estímulo que se utiliza, aquí el espacio para poner la ejecución, esta clave sencilla 1, 2, 3 o como la quieran poner, y también el espacio para cualquier observación. Aquí hay otra que tiene que ver con la memoria a corto plazo, entonces pues está la página, la modalidad del estímulo, una columna extra que ya les decía, esta está en la parte de la memoria, porque viene el tipo de estrategia que se utiliza. Por ejemplo, todas estas son las que tienen que ver con reconocimiento, que les di 2 ejemplos, pues bueno, hay más en el libro, o de aprendizaje gradual, ¿no? Igual hay más, se continúa, entonces, pues viene como separado por el tipo de estrategia principal que se utiliza, y luego de nuevo la ejecución y las observaciones.
Entonces, bueno, en realidad ese es el final del libro, ¿no? La última parte. Ahora nada más les quiero, bueno, dejar acá los 3 libros, ¿no? Que hasta ahora hemos publicado, ¿no? Los 2 primeros con Betty, ¿no? Los 2 primeros tienen que ver con la rehabilitación del lenguaje. Este tercer libro, en cambio, es, ya vimos, ¿no? La rehabilitación de la atención y la memoria. Y los pongo aquí juntos porque, pues a fin de cuentas, no podría terminar la presentación, ¿no? Sin hablar acerca de la motivación que hay detrás de todas estas hojas escritas y detrás también del trabajo cotidiano. Y bueno, la motivación siempre son los pacientes, sus familiares, algo que me gusta mucho y creo que de este primer libro, creo que hay pocas formas mejores de decirlo. En aquel momento la dedicatoria lo pusimos así, a los familiares y a los pacientes, su valor y determinación nos enseñan el alcance de la fortaleza del espíritu humano. Y bueno, en realidad así es, ¿no? Detrás de los 3 libros, detrás de este también en especial, hay muchas historias, ¿no? Ya lo tengo, ayer apenas me lo dieron. Entonces, les decía, hay muchas historias detrás de este libro. Una nada más les quiero compartir a manera de ejemplo y también de agradecimiento. Está incluida aquí en el libro con el permiso de Gustavo Bolio, que veo que está por aquí, se conectó. Me da mucho gusto que esté aquí. Y bueno, les platico nada más un poco esa historia por la relevancia que tiene. Entonces, trabajé con Gustavo hace muchos años, tantos que en realidad fue el primer paciente adulto, ¿no? Con el que me tocó trabajar. Y bueno, en ese momento él tenía 17 años, ¿no? Y yo tenía muy pocos materiales para trabajar con personas adultas, casi todo era cosas para niños, ¿no? Y solamente algunas cuantas que tenía para adultos. Entonces, pues me puse a diseñar, ¿no? Diseñar actividades específicamente para poder empezar a trabajar con él. Y bueno, las primeras actividades que diseñé desde entonces, esto tiene pues sí como 15 años, estas primeras actividades que diseñé desde entonces, varias están incluidas obviamente con modificaciones y cosas que he ido cambiando en estos años, pero bueno, empezó por ahí, empezó por él. Es una historia además muy bonita, una historia de éxito, ¿no? Lo que ha logrado y bueno, seguirá logrando, por supuesto. Gustavo excedido por mucho lo que los doctores en su momento suponían después del accidente, ¿no? Claro que pudo regresar a la preparatoria y la pudo terminar y entrar a la universidad y terminar la carrera de diseño gráfico. Y bueno, ahora además de eso también es maestro de inglés. Y bueno, él diseñó este dibujo que está en la portada, que me parece bellísimo, ¿no? Un árbol del conocimiento. Le sigo agradeciendo mucho y bueno, tiene como esa relevancia. Y pues bueno, ahí es una historia nada más, pero ya les decía, detrás del libro hay muchas historias más. Desde entonces, pues he trabajado con muchas más personas, diferentes edades, diferentes circunstancias, ¿no? Y está todo reflejado aquí, en realidad. Están seleccionadas las actividades que me parece que pueden ser más generales, o sea, que se pueden utilizar para más personas, ¿no? Y bueno, las comparto, por supuesto, con el deseo de que sean una buena aportación, ¿no? Una herramienta que pueda llegar a muchas más personas y servir en su rehabilitación, en el curso de su recuperación. Entonces, bueno, por ahora creo que podemos concluir ahí la presentación y ya me dirán preguntas, comentarios y así. Déjenme quitarla.
Muchas felicidades nuevamente, Paola. Eh, pues a mí me gustaría ir leyendo los comentarios y que pasáramos a la pregunta que es recurrente. Entonces, si quieres, no sé si Fernando, si nos puedan ir poniendo. Y qué gusto que esté Gustavo ahí presente. Sí, 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 por supuesto. Bueno, a ver, entonces, Digo, yo no puedo, pero estaría buenísimo también poder ver las otras, como las cámaras y así, para saber quién sí, está por ahí. no sé si se pueda, Fernando, ir poniendo los comentarios desde arriba, como para nada más darles una leída y que Paola los pueda ver. Y hay también hay dos preguntas y hay dos personas que levantaron la mano, entonces igual ahorita les damos la palabra. Bueno, excelente, felicidades por su trabajo, excelente material, quiero adquirirlo, buenas noches, ¿dónde se adquiere? Felicidades, excelentes actividades. Gracias por todas nuestras colegas, nuestros colegas del Colegio Superior, la gente que nos escribe de Mexicali, de Chihuahua. Saludos, Andrea. Tere Monfort, felicidades, excelente trabajo, excelente material para el trabajo. Hay por ahí alguien que dice que quiere terapia. Felicidades, su libro ayudará mucho para mi tesis. Muchas felicidades. Eh, ¿Qué más? Más abajo. Felicitaciones y agradecimientos a Paola González por este nuevo libro. Felicitaciones a Beatriz González y a Fase a Contacto por su tercera publicación. Sus aportaciones son muy valiosas. Saludos hasta Puebla, Oscar Piñello. Felicidades por su dedicación. Gracias por la ayuda que brindan nuestros familiares con este tipo de problemas. Qué maravilla de testimonio. Es un libro que tiene un significado desde la portada. Sí. Bravo, Gustavo. Querida Paola, es maravilloso el trabajo que realizas. Felicidades. Te manda a decir Eloísa. Lidia Botero, qué grandiosa exposición y libro. Felicitaciones por este trabajo tan arduo, serio y profesional. Muchas gracias por compartirlo. Maravilloso. Gustavo opina que gran presentación. Gran portada, Gustavo. Daniel Enríquez, estamos muy orgullosos de ti, Paola. Gracias por ser la respuesta a mis súplicas de encontrar a alguien que nos apoyara con la rehabilitación del lenguaje. Te amamos. Saludos desde Toluca. Ay, gracias. Gustavo dice, gracias por presentar mi trabajo. No, María Medellín, todo su trabajo es muy enriquecedor para mí. Felicidades, felicidades, Pau. Enrique, buen día. Julia Ballesteros, felicidades, Paola. Gracias por esta maravillosa herramienta, por tu ejemplo y calidad humana. Preciosa portada e historia de Gustavo. Gracias por compartir, es una inspiración en todos los sentidos. Julia Ballesteros es la única mexicana que está certificada en método Montessori para adultos. Excelente presentación y trabajo. Felicidades, felicidades, Pau. Es Mónica Rock. Javier Galarza, desde Mexicali, felicitaciones Paola, un excelente recurso para trabajar con adultos. No había material para ambos procesos. Bravo. Carla Mesa, felicidades Paola, excelente trabajo. Saludos desde Acapulco, muchas gracias desde Acapulco. Monterrey. Gustavo Rogel, la excelente información fue muy clara. Felicitaciones, saludos desde Monterrey. Fabiola Sánchez, felicidades Paulita. Ya nada más nos faltan 14 mensajes y pasamos a las preguntas que ya aumentaron a 5. Luisa, las saludos desde Chile. Me será útil para un grupo de pacientes post-COVID. Está muy interesante. Claudia Sánchez, felicidades desde Tampico, Tamaulipas. Gracias por hacerme recordar. Muchas gracias, Paola, por este gran esfuerzo, por este gran trabajo para los pacientes. Pregunta Rosa Jaques, ¿puedes poner tiempo? No sé a qué se refiere. Poner como cronometrar las actividades, ¿será? Puede ser, sí, y claro, sí, eso es algo que se puede hacer, sobre todo en las de atención, ¿no? Creo que lo mencioné por ahí, a lo mejor de paso nada más, pero sí, es como una forma típica también de llevar una secuencia de cómo es el desempeño del paciente, entonces se puede hacer una primera vez, llevamos el tiempo, y si vemos que a lo mejor tarda un poquito, porque quizá lo hizo todo bien, pero hizo pausas y se distrajo con una cosa o con otra, entonces lo puede repetir en un momento posterior, como dándole la consigna, ¿no? De vamos a tratar de bajar este tiempo, hacer lo mismo, igual procurar que sea sin errores,
pero de forma más eficiente, más rápida. Entonces, sí, como digo, se puede hacer sobre todo en la parte de los ejercicios de atención, más específicamente en los de sostenida y selectiva. También en los de alternada, en las dividida quizá no tanto, porque ya es también demasiado que tiene que hacer en un mismo momento. También es cuando dices que quieres precisión o rapidez, quiero las dos, ¿no? Puede ser. Interrumpo las preguntas porque intercaló un comentario Gustavo, dice que agradece a Dios que le dio la oportunidad de conocerte. No. Ana Carrasco, ¿qué tan conveniente es combinar ejercicios de atención y música clásica? Ah, ok, qué bueno que me haces esa pregunta porque no lo mencioné, sí está mencionado por aquí en el libro, pero sí es conveniente y no solo de música clásica, se puede intercalar también con otros distractores, porque eso es especialmente como algo de memoria selectiva, ¿no? Tener que seleccionar la información entre las cosas que hay alrededor como posibles distractores. Porque también es cierto que si ponemos a resolver estos ejercicios en una situación ideal, en donde no haya nada de ruido y nadie esté pasando, pues bueno, está bien, por supuesto que se puedan resolver de esa manera, pero la vida no es así, ¿no? La vida está llena de distracciones y todo el tiempo está pasando una cosa y otra alrededor. Entonces podemos recrear eso al momento de hacer los ejercicios. Y entonces, pues sí, poner música, no solo clásica, ya decía, podemos prender el radio, podemos pasar por aquí y por allá, puedo dejar caer alguna cosa, ¿no? Y a pesar de eso, terminar, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Primero lo hacemos sin esos distractores para estar seguro que lo puede hacer y si vemos que sí lo puede hacer, entonces una forma de aumentar la dificultad justo es esa, ¿no? Repetirla, pero con estos distractores. Sí, también creo que, bueno, me gustaría complementar que está todo el efecto Mozart, que es de esta música que es matemáticamente perfecta y que se ha visto que sí tiene un efecto sobre todo en actividades visoespaciales, la ejecución mejora, no solo en tiempo, sino en calidad. Entonces puede ser tanto con cantos gregorianos, música de Mozart, que más que distractor, lo que van a hacer es ir regulando un ritmo. Entonces es interesante, todo eso también se ha trabajado. Paulina Hernández, ¿qué tanto se generaliza la rehabilitación a la vida diaria? Las tareas solo atacan el síntoma. Se ha visto en la literatura que ese tipo de rehabilitación por medio de repetición solo funciona en la terapia. Pues no necesariamente, de hecho, lo que se ha visto es que cuando se complementan las actividades con otras adicionales, funciona muy bien. Y esa es la idea, la propuesta, ¿no? Lo mismo que pongo en el libro, en la entrada. Lo comenté también al principio en relación al papel del especialista. No se trata nada más de realizar ejercicios en papel, se tienen que hacer ejercicios también específicos para cada persona, ¿no? Dependiendo de cuáles son los objetivos propios de cada uno. Entonces, este tipo de ejercitaciones más los complementos de los que estoy hablando funcionan muy bien, ¿no? Ya digo, de forma complementaria. Y el papel de la repetición sí que está también demostrado que funciona. O sea, sí se necesita repetir, sobre todo en la parte de la memoria, para lograr que haya una memorización específicamente, ¿no? No nada más un solo estímulo, a menos de que sea muy relevante, lo podríamos recordar si nada más se presenta una vez, ¿no? Prácticamente cualquier aprendizaje necesita que se repita en varias ocasiones, incluso en diferentes contextos, para que entonces sea del todo retenido, ¿no? Sí, y yo agregaría ahí que también es papel del terapeuta meterle la creatividad y todo este concepto de validez ecológica, es decir, personalizar cada uno de estos ejercicios, como dices, al contexto y situación de cada uno de los pacientes. Luis Herrera te manda a felicitar muchísimo, muchos signos de admiración. Saludos desde Oaxaca. Marcela Vales, buenas noches. Una pregunta. ¿Al final de la hoja de registro se suman las evaluaciones? No, porque realmente es nada más pues es un indicador y es, como su nombre lo dice, llevar un registro. Y bueno, finalmente ese registro que va acompañado de la fecha y el grado de dificultad o la ejecución, te va retroalimentando para ver qué vas a trabajar después. Saludos también a Maester Vales, por favor. Escribe Gwen Ael Folange, que es de quien hablé al principio.
Este libro puede ser usado por un paciente con un familiar, por ejemplo, que no es especialista, quedando claro que lo mejor es tener a un especialista. Ujú. Digamos de que puede utilizarse, sí puede utilizarse, también depende mucho de cuál sea el propósito. Funciona bastante mejor para cuando se utiliza más como estimulación que como rehabilitación, ¿no? Ahora sí que están ahí los dos términos en el título en ese sentido. Rehabilitación, pues claro, es cuando sí hay un daño o algún deterioro y entonces se va a recuperar. Cuando es así, no es tan recomendable que se trabaje nada más con el familiar porque el papel del especialista es pues prácticamente indispensable para lograr que haya un buen resultado. Pero en el caso de que se utilice como estimulación cognitiva, ya decía en el envejecimiento normal o en cualquier situación, vamos, en la que queramos simplemente estimular las habilidades cognitivas, entonces sí que puede utilizarse sin mayor guía, ¿no? Y cada uno, digamos, puede ser también el propio juez de qué tan difícil es, ¿no? Y sí se puede hacer sin tanta supervisión, ¿no? Insisto, cuando se trata de estimulación más que de rehabilitación. Muy bien, ahora varias preguntas de Jacob Cancino Romero. Es un libro muy bonito, didáctico, claramente organizado y adaptable a las características de los pacientes y sus circunstancias. Tengo dos preguntas. Uno, ¿la evaluación de los ejercicios y el progreso del paciente es únicamente labor del terapeuta? Me parece que ya más o menos quedó contestada esta. No sé si quieras agregar algo. Básicamente sí es labor del terapeuta, ¿no? Lo puede también estimar el familiar, pero vamos, insisto en lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Si es rehabilitación, sí es el terapeuta el que está como mucho más encargado de esta parte. Si es estimulación, lo puede trabajar más directamente el familiar. Y la segunda pregunta, ¿el libro contiene instrucciones para cada sección? Entre paréntesis, uso de papel y lápiz, calculadora, alguna otra ayuda. Sí, para cada sección lo tiene al principio en las consideraciones metodológicas y también mucho en las instrucciones vienen los ejemplos, ¿no? O las ideas de cómo trabajarlo. Claro que un especialista, de nuevo, que tiene pues mucha más experiencia y ha utilizado ejercicios similares, puede como aprovechar, digamos, más los ejercicios y hacerlos de una forma, insisto, más personalizada y más adaptada para cada caso. Pero sí, sí tiene, no tantos como dije ahorita, pero sí tiene una cantidad importante de ejemplos y de formas de aplicarlo y cosas que se pueden cambiar y sobre todo al principio también consideraciones metodológicas generales. Ok, no sé si ya son todas las preguntas o, a ver, hicieron otra. Dice Julia Ballesteros, la atención es necesaria para todas las actividades de la vida diaria. Considero fundamental la estimulación y el trabajo de la misma. A través de la repetición, que es una tendencia humana, es como podemos perfeccionar la ejecución de cualquier acción. Y también, aunque tengamos un deterioro cognitivo, es a través de la repetición que la persona va a poder realizar determinada actividad por más tiempo, pudiendo adquirir incluso hábitos nuevos o fortalecer los que ya están establecidos. Entonces, también esto aplica no solo, digamos, estos ejercicios son un ejemplo de lo que trabajamos de manera cotidiana, pero esta parte de la repetición va para todos los tipos de memoria, o sea, memoria de procedimientos o memoria autobiográfica. Y bueno, sí, como mencionas, sí se ha visto que el repetir es un reforzamiento. Y no sé si son todas las preguntas. Bueno, ¿cuánto cuesta el libro, Paola? Bueno, por acá se los pongo nada más para que tengan la información, porque déjenme compartir de nuevo. Tengo aquí un auditorio, déjame nada más darles la palabra, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Está aquí, eh, ay, se me fue Solís. Eric Solís.
de ANSIC, la Asociación Nacional en contra del Infarto Cerebral. Bueno, si quieres hacer la pregunta, sí, espero que Paola escuche y si no, yo repito la pregunta. A ver, le voy a pasar el micrófono a ella. Buenas noches, Paola, ¿me escuchas? Gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Primeramente, pues felicitarte. Es un excelente trabajo. Se nota la calidad, la organización, el arduo trabajo, la dedicación y pues también la invitación, perdón, la felicitación pues extendida a esta Betty y pues a todo a Fase Contacto que han realizado un trabajo excelente. Y bueno, mi comentario va un poquito en relación a esta situación que mencionaban de la generalización de la rehabilitación. Y pues si bien como ya se ha comentado esta situación de la repetición es algo indispensable, pues me gustaría hacer ese énfasis en la experiencia y en el trabajo del terapeuta, puesto que a partir de su conocimiento teórico de estos modelos de la atención, de la memoria, de la rehabilitación, su conocimiento del caso, de la persona en particular, pues es así en que el terapeuta puede ir desarrollando estas actividades, puede ir variándolas, puede ir metiendo todas estas alternativas que pueden permitir esta generalización. Por supuesto, no solo la realización directa y mecánica de estas actividades van a garantizar todo, sino pues también esta dedicación del mismo terapeuta que ustedes ya han hecho caso. Entonces, creo que yo, mientras escuchaba todo lo que mencionabas, pues ya imaginaba cómo poder aplicar esto con los pacientes en ANSI, en el Instituto de Neurología, que tengo la oportunidad de trabajar con pacientes con epilepsia y estos problemas de memoria y atención. Entonces, créeme que todas estas actividades, pues, desde cómo lo explicas, pues uno ya puede ir imaginando cómo lo puede ir aplicando. Y pues bueno, únicamente eso. Muchas felicidades, Paola, y pues enhorabuena. Muchas gracias. Un placer compartir y también aprovechamos para difundir. ANSIC ha hecho un trabajo importantísimo para concientizar y dar visibilidad a daño cerebral adquirido aquí en México. Bueno, estas son las opciones de compra. Vamos a manejar las mismas que hemos utilizado con el libro de ejercicios de rehabilitación del lenguaje. El libro está también en su versión electrónica. Entonces, aquí en la Ciudad de México, el libro tiene un costo de 300 pesos más 160 de envío. Aquí en, bueno, digamos, en México país. En la Ciudad de México igual lo pueden pedir directamente a mí y lo que hacemos es también cobrar el Uber. Puede ser algo así. Perdón, Betty, creo que es mejor si te vuelves a poner el micrófono, porque si no, cada vez que volteas se te deja de escuchar. Gracias. A ver, ahí me oyen. Bueno, pues les decía que vamos a manejar los mismos costos y la misma dinámica que con el libro de lenguaje. Y este de entrada también ya está con la versión electrónica, entonces pueden escribir directo a hola@afasiacontacto.com. Si están en la Ciudad de México me pueden escribir directo a mí y ya sea que pasen a recoger el libro o se los hago llegar en Uber. O si están en México país, lo mandamos por paquetería, el envío tiene un costo de 160 pesos. El formato digital son 370 pesos, es el equivalente a $20. Y aquí vienen también las formas de pago, que les repito son las mismas que hemos usado con el libro de los ejercicios del lenguaje. Así que, llévelo, llévelo. Ok. Lo pueden, ya les digo, pedir al correo, ¿no? Creo que es lo que de pronto nos puede resultar más fácil, ¿no? Ahí está, muy sencillo, el de hola@afasiacontacto.com. Sí, y bueno, habíamos planteado un pequeño brindis. Es la primera vez que hacemos un evento híbrido y pues también el brindis va a ser híbrido. Paola, creo que tienes ahí algo con que brindar. Nosotros aquí tenemos, y espero que cada quien en su casa haga su pedido antes del brindis y pues felicitarte, Paola, y darte gracias. También las gracias ahí dicen que la pasión se nota. No, con mucho gusto. Y les digo, no sé por qué no puedo ver, a ver si el señor Fernando me puede ayudar a como ver a las personas, porque no sé a ver si es realmente posible que Paola vea quién está y si tienen sus cámaras abiertas, pues sería buenísimo verlos. Claro. Porque aquí no tengo la posibilidad, a ver si la puede
habilitar. Ujú. Ya nada más nos quedan 60 personas. Sí, pues sí, muchas Ana preguntas. Lilia, Ana Muchas Lilia, gracias. tenemos una publicación pendiente, Ana Lilia. Uy, es verdad. Sí, ¿la cámara qué? Ah, no se puede abrir la cámara, pero bueno, ahí vemos los nombres. Ahí vemos que está, ahí dice, a ver, Ana Lilia dice que sí, la haremos la publicación. Saludos, Luz María Jacinto, felicidades. Christopher Valdés, Andrea Barojas, Andrea Martínez, Berta García, Ana Paula Rojas, Ana Lilia, Ana Carrasco, Cheldi, saludos. Gustavo Gracias, pero Rodríguez, ¿quiénes están? Porque no podía verlo. Berta García, Delia González, Daniel Enríquez, Eloísa Macuset. A ver, ¿quién más? Yo, Gustavo, Gendris, muchas gracias. Emanuel, Mónica Rocket. Mónica Roquet, súper. A ver, Chévere. sí, por favor, hay otras preguntas. De Luis Guatemala. Salas, ¿cuántas páginas tiene el libro o mejor, cuántas actividades? Las actividades las puse por ahí, y aunque no lo creas, no me acuerdo. Ciento Es setenta y tantos, según yo contamos. 74, creo. Sí, 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 sí. Y en las páginas son 248. Aquí está. Pues es similar al otro, ¿no? Sí. Sí, es similar. Eh, y bueno, pues también dar las gracias a todos quienes nos apoyan desde atrás. Eh, gracias a Sonrisa y Salud y a Miguel Noriega por prestarnos sus instalaciones para hacer aquí la presentación. Gracias al señor Fernando San Román y su equipo por hacer todo lo de la transmisión. Y no sé si quieras mencionar a tu diseñadora. Bueno, un par de diseñadores y sobre todo a Marco Araujo. Ok. Muchas gracias, ¿no? Que llevó como la batuta en toda esa parte del diseño. No se rindió y logramos llegar al final. También hay dibujos de Ángelo Campo, que no sé si está porque no sé quién está, pero bueno. Luis Salas dice, excelente, voy por este segundo libro. Dice, muchas felicidades en nombre de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Sociedad Hipotecaria Federal, Ah, de mi papá. ujú. Pues todos los jubilados, compañeros de mi papá, para ellos está dedicado y dirigido también este libro. Son Sí, claro. nuestra clientela. Aquí dice, lo pido por correo, ¿está bien? Vivo en Cuernavaca. Sí. Sí, sí. Eh, pues vamos a brindar, Paola. Laura Sí, Iglesias ya dice sé. felicidades. Voy a ver qué pasa con mi vini. Bueno, mi Dice, mezcal, porque aquí brindamos con mezcal. ok, dice José Luis García, muchas felicidades, Paola. Me da gusto ver que aquella niña que conocí en el Congreso de los Niños cuando cursamos Muchas la gracias. primaria, ahora es una gran y comprometida profesional. Luis Herrera, ¿qué pasa? Entra a cuadro. Pues sí. Salud. Felicidades, Luis, todo el apoyo. Ay, sí. Salud. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos brindando con Felicidades. Me salió feliz. salud. Salud, salud. Hay que tomar una foto de Salud, esto, salud. ¿no? A ver, Paola, tú y yo. Pues sí, virtual. Salud. Muchísimas gracias de nuevo Ana, por el ven, apoyo siempre. Eric. Ahí está. Y muchas gracias, Paola, No, por aguantarme. Sí. aguantar. No, 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 mutuamente. Muchas gracias. Oscar está brindando desde Puebla. No sé con Desde qué Puebla, brindará. claro que Con una es muy pasita. bien. Salud. Sí, 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 gracias. Y también lo de Julia, muchísimas gracias, qué bonito lo pusiste. Sí. Gracias, Paola y Afasia Contacto por este trabajo maravilloso, un regalo y un acto de generosidad y amor para el gremio de terapeutas y cada una de las personas que son nuestro motor. Pues ahora sí que, justo así como lo dices. Evita, qué bueno que brindamos. José Luis, todos.
me lo echo. Bueno, pues no se olviden de comprarlo. ¿Alguien está pidiendo que mandemos el mezcal? No, solamente mandamos el libro. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues todo esto lo vamos a publicar en nuestras redes y bueno, también como sobre todo lo que, gracias Javier Galarza, saludos hacia Sí, sí, sí. Mexicali, gracias. Eh, algo también, toda la parte que viene en un inicio, que es toda la, pues el constructo metodológico, todas las definiciones y bueno, la idea es que también todos nuestros colegas desde el campo de la neuropsicología puedan seguir haciendo uso y seguir aprendiendo, sobre todo con la práctica. Mónica Roque, salud. Pues, muchas gracias a todos. Esto se va a transmitir. Felicidades, Pau. De parte de Luis Herrera, que está junto a ti brindando, pero ya sé. ¿por qué no quiere entrar? Ok. No lo entiendo. Gustavo Rodríguez, gracias de nuevo. Ah, es tu suegra. O sea, tu suegra te está felicitando Ah, ya también. sé. Es que Okay. dice Luis Herrera, pero no. Exacto. Ya Sí, veo sí, que sí. es. Ok. Ariadna, entonces, sí, yo dije, ¿cómo escribió y no lo vi? Bueno, toda la familia. Ok, ya lo sé. Salud. Bueno, pues esta presentación se grabó y la vamos a estar transmitiendo. Y bueno, todo esto va a seguir en nuestra... Qué gusto. Me dio ver también a Luis, no tomen, ya no alcancé a leer. Porque se nos afecta el lenguaje y la memoria. Y la atención también. Un poco. Solo este poquito. En exceso. Pues muchas gracias. Felicidades, Paula. No, muchas gracias también a ti. Muy conjunto el trabajo también, por supuesto. Imposible de otra forma. Gracias, Pepe. Bueno, pues